Que Dios les bendiga a todos, queridísimos hermanos. Un gustazo saludarlos en este sábado 8 de abril de 2023. Estamos en la serie de devocionales de Regreso a la Cruz. Hoy es el día 27. El devocional de hoy se titula Creer sin ver, creer sin ver. Y estamos ya, mis hermanos, a punto de terminar esta serie de devocionales. El día de mañana será nuestro último devocional de esta serie de devocionales. Hemos reflexionado en las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. 4 días reflexionamos en cada frase. Yo hice mal mis cálculos y les dije que iban a ser 4 días por frase y un día extra celebrando la resurrección, pero me salieron mal las cuentas y no va a haber un día extra. Mañana terminamos con el 4º día estudiando la 7ª palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy es un día muy importante, le llamamos Sábado de Gloria. Es un día muy especial porque es el día precisamente después de la crucifixión y el día antes de la resurrección. Y bueno, desde el punto de vista divino, Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ha derrotado a la muerte. Pero desde el punto de vista humano, pues casi que pareció una derrota. El que creíamos que era Mesías, decían algunos de los discípulos, el que creíamos que iba a venir a restaurar el reino de su pueblo, pues resulta que fue crucificado y había confusión entre los discípulos, había muchísima confusión. Hasta que Él vino y resucitó y mostró, evidenció que su sacrificio en la cruz había sido su más grande victoria. Sin embargo, mis queridos hermanos, en la vida ustedes y yo a veces nos encontramos como en un sábado, ¿no? Ya venció nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero no podemos ver los resultados de esa victoria. No nos sentimos victoriosos. Estamos como en la espera del cumplimiento de la promesa divina. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos entre el sábado, entre el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección? Cuando estamos ahí, en ese intermedio en el que no vemos todavía las respuestas de Dios con nuestros ojos, quizá. ¿Qué hacemos? El día de hoy quisiera responder esa pregunta con el devocional de hoy, que nace a partir de la 7ª palabra de nuestro Señor Jesucristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hizo Jesús en su más grande crisis? En la cruz, muriendo, a segundos de morir. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida en manos de Dios. Lo mismo que hay que hacer nosotros, poner nuestra vida en manos de Dios. Creer sin ver es lo que diré yo como enseñanza en este sábado, en este devocional. Vamos a la palabra de Dios y vamos a dejar que Él nos hable. Gracias, buen Señor, por tu amor. Gracias por morir en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Somos salvos, Señor, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nos toca creer, nos toca confiar, nos toca esperar, nos toca, Dios mío, ser obedientes, entregar nuestra vida. Permítenos, a pesar de que estamos a veces en sábados, metafóricamente hablando, donde aún no vemos la luz, aún no vemos la respuesta, permítenos creer en ti, confiar en ti. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a leer una vez más los pasajes que nos competen. Esto está en Lucas 23. Hoy solo voy a leer el capítulo 46. Dice así: Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras de Jesús, literalmente las últimas palabras de Jesús antes de morir y resucitar al tercer día. Y voy a leer, mis queridos hermanos, voy a leer solamente un versículo, pero voy a referir una historia de el siguiente capítulo del Evangelio de Lucas, el capítulo 24, que nos habla precisamente de ese momento en el que los discípulos aún no saben que Cristo ha resucitado. No era precisamente el sábado, porque Cristo resucitó el domingo y los discípulos, muchos de ellos no se enteraron hasta días después. Algunos escucharon rumores, pero fueron poco a poco dándose cuenta. ¿Se acuerdan? Las primeras en escuchar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fueron las mujeres, y ellas le proclamaron el mensaje de resurrección a los discípulos más cercanos, a los 12, y después los 12 a otros y a otros y a otros. Pero no todos estaban siempre juntos, no todos estaban informados. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás no había estado ahí cuando cuando las primeras noticias llegaron a los discípulos, sino hasta después se enteró, y él no creía hasta que vio a Cristo Jesús finalmente con sus propios ojos. Y en Lucas 24 se nos cuenta la historia de 2 discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no estamos seguros.
no se sabe, o como dijo aquel, bueno, yo no lo sé en este momento. Y iban camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios que pues iban como un poco confundidos, decepcionados, incluso quizá tristes, porque aquel que creían que era el Mesías, resulta que murió en una cruz. Y iban bastante confundidos, como tenían sus esperanzas puestas en Jesús. Tenían sus esperanzas puestas en este maestro, en este hombre que había multiplicado los panes, que había predicado con autoridad, que había sanado a los enfermos, que había echado fuera demonios, y tenían todas sus esperanzas puestas en él. Y resulta que terminó muriendo en una cruz. Y para muchos fue como de, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? No era lo que esperábamos. Esperábamos el reino y lo que encontramos fue la cruz. ¿Qué pasó? Y ahí iban caminando, cabizbajos, y dice que se les apareció un hombre. Y les preguntó, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Por qué están tristes? Y aquellos le dijeron, bueno, pues no sabes, como diciéndole, ¿qué no sabes lo que pasó acerca de Jesús Nazareno, que pensábamos que era el Mesías, pero que murió en una cruz? Y aquel hombre les empezó a decir cómo era necesario. La Biblia decía, el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas les dijo, era necesario que el Mesías, que el Hijo del Hombre padeciera. Esto era parte del plan. No se le salió de las manos a Dios, sí era el Mesías. Y aquellos dos discípulos como que les empezó a gustar y querían más y querían más y querían más. Palabra de Dios, porque estaba enseñándoles palabra de Dios. Y dice la Biblia que era Jesús ese que se les apareció. Ese que les abrió las Escrituras, les enseñó las Escrituras. Qué hermoso, ¿no? Una clase de estudio bíblico con Jesús como maestro. Y diciéndoles, todo este Antiguo Testamento habla de mí. Pero Jesús no les dijo, habla de mí. Jesús les decía, habla del Mesías, porque ellos no reconocían que era Jesús. Y aquellos discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Les encantó platicar con aquel hombre. Era Jesús. Quédate con nosotros, síguenos contando, síguenos hablando. Y finalmente, cuando estaban cenando, Jesús partió el pan y lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? Hay quienes dicen que vieron las marcas de los clavos en sus manos cuando levantó las manos para partir el pan. Otros dicen que Jesús tenía un estilo particular de partir el pan y que lo reconocieron. Pero mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Versículo 32 sigue diciendo. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. A los 11 ya, ¿verdad? Dije yo hace rato los 12, pero sí, son los 11 porque Judas ya ha traicionado a Jesús. Mis queridos hermanos, me encanta esta historia, porque es una historia con las que nos podemos sentir muy identificados. En este día, sábado, después de la crucifixión, antes de la resurrección, a veces estamos nosotros en ese momento, tristes, cabizbajos, confundidos. ¿Por qué no se cumplen todas las promesas de Dios en mi vida? ¿Por qué no veo solución a todos mis problemas? Nos encontramos en ese sábado, metafóricamente hablando, ¿no?, de la vida. ¿Qué hacemos? Estamos como los discípulos, un poco tristes, confundidos, no entendemos lo que pasa. ¿Qué hacemos en esos momentos, mis queridos hermanos? La última frase de Jesús desde la cruz nos dice qué hacer. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tengamos esta misma actitud de Jesús. Entreguémonos, encomendemos nuestra vida a Cristo, a Dios. En sus manos estemos. Oye, pero hay problemas, estoy en sus manos. Oye, pero hay deudas, estoy en sus manos. Oye, pero hay enfermedad, estoy en sus manos. Oye, pero hay problemas familiares, estoy en sus manos. Oye, pero tengo depresión, estoy en sus manos. Eso no significa atender nuestras necesidades y hacer lo que nos toca hacer, pero significa confiar, descansar, depositarnos en Él. Y déjenme decirlos de 3 maneras. ¿Qué hacemos en el sábado de nuestra vida? Número 1, da un salto de fe, mi hermano. Da un salto de fe. La fe es algo intencional. La fe no es algo que va a pasar milagrosamente y te va a caer un rayo de fe. La fe es algo que se deposita, se hace. Da un salto de fe, decídelo intencionalmente saltar
Un salto al vacío, que sabemos que no está vacío, porque abajo está en las manos de Dios. Demos un salto de fe en los sábados de nuestra vida. Cuando no vemos, cuando todavía no sabemos que ha resucitado, no podemos ver las heridas de sus manos. Dice Jesucristo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Tomás creyó cuando vio. Cleofas y los discípulos en el camino de Maús creyeron cuando vieron. Pero dice Jesús, bienaventurados los que sin ver creyeron. Seamos de esos. Demos un salto al vacío. Número 2, aférrate a sus enseñanzas. ¿Qué hacemos en tiempos de confusión? ¿Qué hacemos en tiempos de que no vemos salida? Estudiemos más la Biblia, oremos más, juntémonos más con el cuerpo de Cristo. No al revés. Hay gente que cuando está en problemas, cuando está en necesidades, cuando está en situaciones de crisis, se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, menos viene, no ora, no lee su Biblia. Es al revés. Es cuando más debemos acercarnos. Estos discípulos, ardía su corazón al abrir las Escrituras. Mientras Jesús les enseñaba, ardía su corazón. ¿No te pasa con algunos predicadores? Hay predicadores que a veces son, no sé si decir tan buenos. Pues sí, Dios les ha dado un don para predicar. Y ellos se esfuerzan en abrir las Escrituras y estudiarlas. Y tú dices, predícame 6 horas, ¿no? Hay otros que no aguantas ni 10 minutos, ¿no? Pero algunos predicadores, predícame 6 horas. Porque quiero más, tengo hambre de la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué hacemos en los momentos de sábado de nuestras vidas? Y por sábado me refiero a justamente lo contrario de lo que significa la palabra sábado, que significa descanso. Y en este sábado los discípulos tenían todo menos descanso. Estaban confundidos. ¿Qué hacemos en esos momentos? Nos aferramos a sus promesas para descansar. Recordamos. Leemos la Biblia, recordamos sus enseñanzas. Jesucristo les dijo, esto era necesario y ya se los había dicho antes. Jesús ya les había dicho antes de ser crucificado, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, y no entendían. Aférrate a sus promesas, aférrate a sus enseñanzas. Busca más la Biblia, busca más la oración, busca más a tu iglesia, mi hermano, y descansarás. Y número 3 y último, este es mi desafío el día de hoy, cree para ver. Dice la frase, hasta no ver, no creer. Yo hasta no ver, no creer. Es al revés. Con Cristo Jesús es al revés. Para ver hay que creer primero. Cuando crees en Cristo, cuando das un salto al vacío, cuando te aferras en sus promesas, entonces vas a ver, te lo aseguro. Entonces vas a ver milagros. Entonces vas a ver transformación. Entonces vas a ver cumplidas sus promesas. Pero créelo, créelo, créelo primero. Como dijo Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ponte en manos de Dios tú también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. En tus manos estamos, en tus manos nos depositamos, a tus manos saltamos, Señor, Dios mío. Queremos creer, Padre Santo. Nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a tus enseñanzas. Señor, en tiempos de crisis queremos leer más tu palabra, orar más, juntarnos más con la iglesia, con la célula, con el grupo de cristianos, con nuestros amigos. Para ver, Señor, queremos verte, queremos conocerte, queremos ver tu mano poderosa trabajando en nuestras vidas, en la vida de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestras iglesias. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Pido bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.